Porque este año es lo importante que tiene este año dentro de la historia del Ecuador. Este año es el primer año de vida republicana en nuestro país. Es decir, después de haber ganado la batalla contra los españoles y habernos liberado del yugo español. En 1830 se lanza la primera constitución que tuvo, ¿sí? que tuvo nuestro país en 1830. Si no estoy mal, fue un 22 de mayo de 1830. Pero si no está bien la fecha, la corregimos. Pero sí fue en el año de 1800. A ver, no, perdón. Fue en 1832, me parece. 1830-1832, que se lanza la primera constitución de nuestro país. Ya voy a ver el dato correcto, la fecha certera y les doy más adelante. ¿Sí? Y justo ahorita se me nubló y se fue la idea. ¿Ya? Entonces, miren cómo nuestro país tiene que nuevamente reorganizarse, no solo políticamente, no solo socialmente, sino también territorialmente. Porque antes de esto, nuestro país estaba anexado a la Gran Colombia. Entonces no había fronteras dentro de lo que fueron los países de Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, que no se llamaban así, no habían estos cuatro nombres de estos cuatro países, sino que todos pertenecían a la Gran Colombia. Recordemos que antes de la Gran Colombia lo único que existía era la Real Audiencia de Quito, conformado por Ecuador, Colombia y Venezuela. Y de ahí teníamos el virreinato de Nueva Granada, me parece, que pertenecía, perdón, el virreinato de Lima, que pertenecía a Perú, Bolivia, Chile y los países que están en la parte sur de nuestro continente. Entonces no habían nombres de países, no habían nombres de países. Lo único que se conocían en las ciudades, por ejemplo, Quito, Guayaquil, Azuay, ¿sí? En ese entonces eran las ciudades como que más importantes dentro de nuestro territorio. Y se acuerdan que ayer les dije que les iba a conseguir una imagen de cómo era el Ecuador en 1830. Les voy a compartir la imagen. Selén, Mateo, Benjamín, Zoé, Micaela, encendamos la cámara, por favor. Si no, les vamos a poner una multa de 5 minutos después de recreo. ¿Sí? Vamos encendiendo la cámara, por favor, en 5, 4, 3, 2, 1. Muchas gracias. Ya ven, así tenemos. Gracias, solo falta Micael. Miren, compañeritos, esta es la imagen del Ecuador en 1830. Ahí se está cargando la imagen. Vamos a darle un segundito a la computadora. Ahí va. Un segundito. Vamos a darle un segundito a la compu. Ahí está. ¿Sí? Miren, esta es la imagen del Ecuador en 1830. El espacio en amarillo era lo que comprendía el Ecuador. ¿Sí? Aquí, por aquí comprendía, miren. Comprendía así de esta manera y para acá. ¿Sí? Todo este primer espacio que le estoy yo dibujando con azul comprendía lo que era el Ecuador en 1830. Toda esta parte de azul. ¿Sí? Aquí está el Océano Pacífico y nuestro territorio desembocaba en el Océano Atlántico. El primer recorte que nos hicieron por no tener límites, cuando se separó la Gran Colombia, nunca dijeron, Ecuador tiene este territorio, Colombia tiene este territorio, Venezuela tiene este territorio, Brasil tiene este territorio y Perú tiene este territorio. Entonces, nunca se les ocurrió a las autoridades de ese entonces poner límites, poner fronteras. Entonces, cuando se separaron, ya vino el primer corte. Y Ecuador quedó hasta aquí, donde está lo de naranja. Donde estoy dibujando lo de naranja. ¿Sí? Ahí fue el segundo recorte, ¿sí? Aquí tenemos el primero y este es el segundo. Y de ahí, Ecuador otra vez vuelve a perder territorio. Y queda como actualmente es en esta franja café que le estoy dibujando. Esta franja café es el Ecuador de la actualidad. Aquí, todo esto de aquí. Más
las Islas Galápagos están por aquí, sí. Entonces, miren cómo el año de 1830 no solamente marca una reorganización política, económica y social, sino también territorial, porque Ecuador, como ayer les dije, uno de los hitos o de las premisas más importantes es que Ecuador nace y lo primero que tiene que hacer es enfrentarse a las guerras con los países vecinos. Colombia, por un lado, mire, ahí le voy a agrandar el cuadrito, le voy a agrandar el cuadrito, la imagen para que usted pueda ver. Mire, ahí tenemos a Colombia por el norte, a Perú por el sur y a Brasil. Con estos tres países, Ecuador tuvo que poner guerra, hacer guerra, y después se quedó como actualmente es con el color verde más oscuro. ¿Sí? Entonces, miren cómo Ecuador tuvo que desde el principio de su historia republicana poner dinero para hacer frente a las guerras. Y como el día de ayer les había mandado a consultar, vamos a ver cuáles son esas tres actividades principales que nuestro país ha tenido durante el primer año de vida republicana. Entonces, vamos a irnos al pizarrón un ratito para luego continuar con la clase. ¿Sí? Todavía no copie. Esto solo lo voy a poner a manera de resumen de lo que usted debía haber consultado. ¿Ya? Recién ingreso. Ok. Un segundito, le vamos a poner estas. Listo. Muy bien. La primera y la más importante actividad económica que nuestro país tuvo fue la exportación de cacao. Exportación de cacao. Esta fue la principal actividad económica del Ecuador de 1830. La exportación de cacao fue la principal actividad que nuestro país realizaba en el año de 1830. Esta actividad permitió que el puerto de Guayaquil sea el punto más importante económicamente del Ecuador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí tenían el astillero y ahí era donde anclaban todos los barcos. Y si regresamos a ver una película muy interesante que la pudieron rescatar de esos años, vamos a ver cómo cerca del río Guayas, en el estero del río Guayas, se comienzan a dar las primeras urbes de los guayaquileños con la venta del cacao. El cacao para este entonces, en 1830, usted pasaba por las calles de Guayaquil, caminaba así bien bonito, y lo primero que veía era en las aceras, en las calles, regado el cacao secándose, ¿sí? Trayéndolo de las haciendas que quedaban a las afueras de este sitio importante económicamente y político, los traían y los regaban ahí en las calles. Y como en ese entonces todavía no había carros en el Ecuador, entonces los regaban y la gente pasaba por un lado. ¿Sí? Entonces, la principal actividad para 1830 en el Ecuador fue la exportación de cacao. Luego, como segunda actividad importante, fueron las actividades agrícolas. Las actividades agrícolas. Aquí todos los sembríos, ¿sí? Todos los sembríos, papa, maíz, arveja, frijol, todas las que no incluyen el cacao. ¿Sí? Las actividades agrícolas dentro de nuestro país era la segunda actividad más fuerte, especialmente en la zona de la sierra,
especialmente en la zona de la sierra, donde estos productos iban hasta Guayaquil para que se los pueda mandar en los barcos y de esta manera lleguen a otros países en el mundo, ¿no es cierto? Gracias a la exportación de cacao que permitió que muchos se hicieran ricos y fundaran sus haciendas. Entonces, la principal actividad, la exportación de cacao. La segunda, las actividades agrícolas. ¿Sí? Pero y entonces, ¿cuál será la tercera actividad más importante de nuestro país? La tercera actividad que lo marcan muchos autores fue el comercio, ¿sí? La posibilidad de que el Ecuador comerciara con otros países en el mundo. Para ese entonces, el comercio fue muy importante porque nosotros enviábamos materia prima y a nosotros nos enviaban armas para poder ayudarnos en las guerras que les había comentado de que Ecuador tuvo que pelearse territorialmente con los otros países por las fronteras que lastimosamente no pudimos cuidarlas y nos quitaron. Entonces, exportación de cacao, actividades agrícolas y el comercio eran las tres principales actividades de las que vivían los pobladores del Ecuador para el año de 1830. ¿Sí? Entonces, ¿por qué estos tres apartados son importantes en el estudio de lo que va a ser el inicio de la vida republicana en nuestro país? Esto es muy importante porque miren, el Ecuador nació dominado por grandes latifundios o dueños de grandes extensiones de tierra. ¿Sí? El Ecuador nace dominado por grandes latifundistas o dueños de grandes extensiones de tierra que controlaban el poder regional. Miren entonces, vamos a ir anotando después de su consulta lo siguiente como otro hito histórico. Y es que una de los fundamentos para ir y pelear por la independencia era de que estas personas que eran dueños de la tierra ya no monopolicen y concentren y centren la fuerza en estas tierras. Pero, ¿qué es lo que pasó? ¿La independencia tuvo sus frutos? No, una grande X. ¿Por qué? Porque después, igualmente, los mismos dueños de la tierra eh, seguían dominando la sociedad ecuatoriana. Ellos fueron los que pusieron el dinero para que se pueda comprar armas. Pero, ¿cuál era el objetivo de ellos? De que después de liberarse de los españoles, ellos ya no tengan que pagarles a los españoles y que puedan más bien seguir incrementando sus riquezas y su poder económico y social frente a las personas que no tenían tierra. Miren ustedes lo importante y el interés que había detrás de la independencia de nuestro país del yugo español. Así que era una pena, ¿no es cierto? Porque se estaban perdiendo todos los ideales que proseguía la independencia y todas las personas que ayudaron, apoyaron y murieron dentro de la guerra. Así que vamos a poner aquí un punto muy importante. ¿Sí? No se olvide, vamos a poner primero la fecha. Hoy estamos martes, ¿cierto? Le voy a poner la fecha arribita para que se pueda copiar. Martes. Hoy estamos 21 de septiembre. Ya le enfoco la cámara. De septiembre. Abra su cuadernito de estudios sociales, por favor, del 2021. Ahí está la fecha. Un segundito, ya le subo la cámara. ¿Sí? Lo tiene martes 21 de septiembre
del 2021 en su cuadernito de estudios sociales. Vamos a poner de subtítulo nada más para dejar conceptualizado qué es el latifundio. ¿Sí? Solo para dejar por escrito qué es el latifundio y cómo fue esta manera de esclavitud pre-independencia y post-independencia. ¿Qué es el latifundio? Latifundio. ¿Qué es el latifundio? ¿Sí? ¿Qué es el latifundio? Voy a apagar la luz más bien, ¿ya? Ahí está. ¿Sí? ¿Qué es el latifundio? Ahí ya se está viendo. Voy a subirle la cámara un poquito más. Entonces, ahí está. ¿Sí? ¿Qué es el latifundio? Vamos a empezar por ahí, a conceptualizar qué es esta nueva manera del latifundio. El latifundio, recordemos que es la tierra o grandes extensiones de tierra grandes. Vamos a poner el cuadernito en forma horizontal, perdón, vertical, ¿sí? Grandes extensiones en forma vertical. Grandes extensiones de tierra que pertenecen a una sola persona. ¿Sí? Eso es el latifundio. Son grandes extensiones de tierra que pertenecen a una sola persona. Y esta persona tiende a prestar o a encargar estas tierras a los que no lo tienen, pero que sí pueden manejar y pueden trabajar la tierra. Y les cobra un impuesto, ¿sí? Por ocupar esas tierras. Y presta o encarga las tierras a las personas que lo pueden. A las personas Teacher, no puedo ver eso que está con rojo. cobra un impuesto. Ahí dice qué es el latifundio. Y cobra un impuesto por eso. ¿Sí? Ahí en lo que dice con rojo es, ¿qué es el latifundio? Voy a ponerle, ¿qué es el latifundio? ¿Ya? Ahí. ¿Sí? ¿Qué es el latifundio? Son grandes extensiones de tierra que le pertenecen a una sola persona y esta persona presta la tierra a los indígenas y cobra un impuesto por eso. ¿Sí? Les cobra indígena, llegando al 30% en ese entonces. En la costa había algunas comunidades, el oriente estaba habitado por indígenas y pocos colonos también. Buena parte de los habitantes eran mestizos, alrededor del 40%. Su número crecía rápidamente, sobre todo en la costa,
Ellos eran artesanos, pequeños comerciantes y agricultores. Ahí están las actividades principales que se realizaban. El mestizaje se formó con la mezcla entre europeos, indígenas y negros, pero tenía características propias. Los mestizos, que con el tiempo serían la mayoría de la población, se consideraban blancos y veían como inferiores a indígenas y a negros, lastimosamente, porque no se acordaban de dónde venía su historia. Los negros o afroamericanos vivían en la costa, sobre todo en Esmeraldas y en el Valle del Chota, en la Sierra Norte. Hacia 1830, buen número de negros había obtenido la libertad, pero muchos seguían siendo esclavos. En el país vivía una pequeña cantidad de migrantes europeos considerados blancos. Miren ustedes. Ahora, vamos a hablar un poquito de cómo era la vida en la periferia, la vida rural, ¿sí? ¿Cómo eran estas relaciones entre los dueños de los poderes o los dueños del poder, de las tierras y las personas que vivían para ellos? Genial. ¿Sí? Listo. Y es que miren, en el siglo XIX, por la Guerra de Independencia, la región que hoy es el Ecuador se vio devastada y la economía agrícola decayó notablemente. Cuando nació la República, el trato laboral y social no cambió en comparación con la época colonial, como yo ya les había ido contando, pues todo el poder se concentró en el sistema de haciendas, herencia de las encomiendas coloniales. En la sierra, por ejemplo, los hacendados incrementaron sus posesiones, expropiaron a los indígenas y establecieron relaciones serviles de producción como mecanismos para impedir que los nativos tuvieran acceso a la tierra. Ello facilitó la formación de grandes propiedades en manos de terratenientes con campesinados subordinados en calidad de concertajes o guasipungos. Miren ustedes cómo dentro de todos los ideales que tuvo el tema de la independencia y la libertad y separarnos del yugo español porque estaban cansados del atropello y del maltrato, pues después de todo seguimos siendo parte del mismo sistema y no se eliminó, sino que al contrario, como no había quien controle, como no había quien controle, quien diga esto está bien o esto está mal, pues aumentó el tema de los impuestos y de la esclavitud por la que estaban pasando nuestros indígenas de la colonia. Bueno, ya no de la colonia, sino de la poscolonia, ya cuando estaba a inicios de la República. Así que vamos a poner dos hitos importantes. ¿Qué significa hitos? ¿Qué quiero decir con hitos? Son dos fundamentos, son dos ideas que van a marcar todo lo que vamos a hablar. ¿Sí? Entonces vamos a poner de subtítulo hitos. No mitos, ni hijos, ni higos. Hitos. Hitos. ¿Sí? Hitos. El primer hito que vamos a promover o a escribir es el siguiente. Uno, y uno. ¿Ya? Vamos a colocar lo siguiente. Cuando nació la República,
la República. Muy bien. El trato laboral laboral y social no cambió. Y social no cambió. No cambió. Pues todo el poder, pues todo el poder se concentró en el sistema de Hacienda. En el sistema de Hacienda. Punto. ¿Sí? En el sistema de Hacienda. Y el segundo hito es el siguiente. Este sistema, y me refiero al sistema de Haciendas, operó mediante el concertaje, que ya lo vamos a ver, mediante el concertaje o guasipungos. O guasipungos. Ya lo vamos a explicar también para anotarlo, para que ustedes guasipungos. Punto. Aparte. ¿Sí? Estas dos grandes ideas que se les ocurrió a los ecuatorianos fue la manera más fácil de explotación. El concertaje o guasipungo. ¿Sí? Que ya les voy a explicar de qué trató uno de estos. Váyanle copiando despacito, bien bonito, para borrar. ¿Ya? Listo, entonces voy a proceder a bajar la cámara. Muy bien. Entonces aquí vamos a poner ¿qué es el concertaje? Como subtítulo. ¿Qué es el concertaje? ¿Qué es el concertaje? ¿Qué querrá decir? ¿Cómo les venderían a ellos? Pues lo primero que tenemos que tomar en cuenta era una forma de trabajo forzoso. Era una forma de trabajo forzoso. Una forma de trabajo forzoso. ¿Sí? Seguíamos en el periodo de la esclavitud, porque todavía le seguían haciendo trabajar de forma inhumana a nuestros antepasados. ¿Sí? Este impuesto era un tributo que se lo debía pagar en San Juan y en Navidad, que eran dos fechas muy importantes en ese entonces. La Navidad lo sigue siendo hasta ahora. ¿Sí? San Juan
No sé, no había escuchado de esta fiesta, así que ya la vamos a ir a investigar y les cuento de qué trataba el San Juan, ¿sí? Los indígenas, los indígenas, con tilde en la I por ser palabra, esdrújula, ¿sí? Los indígenas tenían que pagar un tributo. Tenían que pagar un tributo en San Juan y en Navidad. En San Juan y Navidad. ¿Qué pasaba si no pagaban este tributo en estas fechas? ¿Qué pasaba? Si no pagaban, ellos iban acumulando una deuda. Si no lo hacían, si no lo hacían, adquirían una deuda. Eso más, ¿no es cierto? Adquirían una deuda. Una deuda. Y esta deuda se le llamó endeudamiento progresivo. Una deuda llamada endeudamiento progresivo. Miren ustedes. Progresivo. Ya les bajo un poquito la cámara, ¿sí? Un segundito. ¿Sí? Punto aparte. Ese era el concertaje. Era una especie de tributo o de impuesto que tenían que pagar los indígenas por usar, por tener ese uso exclusivo del suelo. ¿Sí? Y si no pagaban ese impuesto, pues iban adquiriendo una deuda, así como cuando le debemos al banco y el banco nos va cobrando más y más y más y más y más. De esta forma, también les iban cobrando este impuesto a los indígenas. ¿Sí? Y si no se pagaba, pues bueno, no pasaba nada. Pero lo que sí iba pasando era que esa deuda se iba incrementando y a la final los indígenas no tenían el dinero suficiente ni el poder para poder pagar esa deuda y al final les quitaban la tierra y les mandaban de ahí. Y de esa forma el dueño de la tierra nunca perdía, porque aparte se quedaba con las ganancias y con todo lo que habían producido en esa tierra y, y seguía ganando. ¿Sí? Ahí está el concertaje. Váyale copiando. Ahora vamos a hablar sobre el guasipungo, que ya lo tengo anotado aquí arriba, miren, para que ustedes lo copien. ¿Qué es el guasipungo? ¿Qué será el guasipungo? Pues consistía en una porción de terreno, ¿sí? El guasipungo sí era una porción de terreno. De toda la extensión de terreno que tenía el dueño, una partecita le daba a un grupo de personas dentro de la hacienda donde entregaba al indígena y a su familia. El guasipunguero, que era el dueño de la tierra, sí, que era el dueño de la tierra, trabajaba, el guasipunguero, perdón, aquí corregimos, el guasipunguero era la familia que le prestaban este pedacito de tierra para poder labrar. Ese era el guasipunguero, era el que trabajaba para el dueño durante 5 días de la semana con toda su familia sin recibir a cambio ningún salario. Los días restantes laboraba en su propio terreno, caracterizado por su baja productividad, sobre lo que obtenía debía pagar un tributo. ¿Sí? Ese es el guasipungo. Es recibir, es recibir una parte del terreno
una parte del terreno para trabajarlo, trabajarlo y a cambio pagar un impuesto. Pagar un impuesto. Es decir, que de los 7 días a la semana que el guasipunguero trabajaba para el dueño de la tierra, los otros 2 días, sábado y domingo, tenía que dedicarlo a esta parcela, a este pequeño pedazo de terreno que recibía, que aparte no era tan productivo, pero que igualmente tenía que pagar un impuesto o un tributo al dueño de todo el terreno. Y de esa manera se continuaba con la explotación. ¿Sí? Y bueno, ya casi estamos terminando y solo nos falta una más. ¿Sí? Solo nos faltan, perdón, 2 más y ya terminamos. ¿Sí? Tenemos otro tipo otra forma también de impuesto que se denominaba obraje. ¿Qué son los obrajes? Obrajes con J. Los obrajes también era otro tipo de impuesto, pero tenía mucho que ver con la elaboración de textiles, ¿sí? Y era otra manera de explotación. Entonces, aquí significa que los doblajes son o consistían consistía en otra forma, perdón, consistía otra forma de explotación, otra forma de explotación, mediante la elaboración de textiles. Mediante la elaboración de textiles. Y el último que vamos a anotar es los tributos. ¿Qué son los tributos? ¿Dónde está el marcador negro? Un segundito, acá está. ¿Qué son los tributos? Esto es más o menos como lo de la película de Juegos de Hambre, que entregaban a un tributo. ¿Qué son los tributos? Pero en vez de entregar a una persona, tenían que entregar, vamos a ver si era dinero o más bien mediante la mano de obra. Y es que el tributo fue un eje común que marcó la permanencia de instituciones socioeconómicas coactivas durante el siglo XIX. Aunque en la teoría se abolió hacia mediados del siglo, en la práctica llegó hasta el siglo XX. ¿Sí? Y es que los tributos fue el eje común de poder cobrar todo esto. Todos estos impuestos, el guasipungo, el obraje y el concertaje, se denominaban tributos. Era una manera de retribuirle al dueño de la tierra lo que estaba haciendo, entre comillas, por los indígenas. Entonces, los tributos fueron una herramienta de esclavitud, perdón, ¿ya? Fueron una herramienta de esclavitud, de esclavitud
y que permitió y que permitió mantener el poder en manos de los dueños de la tierra. Dueños de la tierra. Y de esta manera ellos tenían que pagar un permiso para poder ocupar esas tierras. Y a eso se lo denominaba tributo, que eso vino desde el tema de la colonia y perduró hasta parte del siglo XX. Imagínense, estamos hablando del siglo anterior nada más. No es que estamos hablando de hace 200, 300 o 400 años atrás. Solamente perduró hasta el siglo anterior. Es decir, que estamos hablando de alrededor de unos 70 años atrás que perduró. Y lo último que vamos a poner es una parte muy importante. En esta época hay una persona fundamental, muy importante dentro del desarrollo de todo esto, y es el terrateniente. Terrateniente. ¿Qué quiere decir esto? Terrateniente. ¿Sí? Y con esto terminamos y nos vamos a un receso, ¿ya? Para seguir conversando y analizando esta situación. El terrateniente no es nadie más ni nadie menos que el oligarca dueño de una gran extensión de tierra. ¿Sí? Ese es el terrateniente, es un oligarca dueño de una gran extensión de tierra. ¿Sí? Entonces lo vamos a poner. El terrateniente es un oligarca. ¿Qué quiere decir la palabra oligarca? Es decir, que abarca, ¿sí? Que es el dueño, el propietario. Es un oligarca dueño de una gran extensión de tierra. Dueño de una gran extensión de tierra. ¿Sí? Una gran extensión de tierra. De tierra. ¿Sí? Y con eso hemos terminado esta primera. ¿Ya? Termínele de copiar, bien bonito, despacito. Ya le coloco, ya le pongo bien la cámara. Un segundito. Un segundito. Vamos a ver cómo le colocamos la cámara. Ahí. ¿Ya? Ahí le movemos un poquito. Listo. Ahí. ¿Ya? ¿Qué es el guasipungo? Es de recibir una parte del terreno para trabajarlo y a cambio pagar un impuesto. ¿Qué son los obrajes? Consistía en otra forma de explotación mediante la elaboración de textiles. ¿Qué son los tributos? Fueron una herramienta de esclavitud y que permitió mantener el poder en manos de los dueños de la tierra. Y los terratenientes es un oligarca dueño de una gran extensión de tierra. A ver, Sammy me dice que no se ve nada. A ver, voy a ir por partes, ¿ya? Le voy a poner primero, a ver, un segundo. Sammy dice que no se alcanza a ver nada. Un segundito. ¿Ya? Listo. Ahí tiene, a ver, ahí. ¿Se ve mejor, Sammy? Ya les voy. Pongan, no, no se ve nada. Lo siguiente, para laboratorio. Mucho ojo. Copie, por favor, en su cuadernito de ciencias naturales. Ponga la fecha. Ponga el tema que vamos a tratar la semana que viene en nuestro laboratorio. El objetivo
y ya le voy a poner los materiales que vamos a necesitar para nuestra primera práctica de laboratorio en el año lectivo, ¿sí? El tema va a ser la función del corazón y su importancia para el mantenimiento de la vida. Ese es el tema que vamos a tratar la próxima semana en laboratorio. ¿Cuál va a ser el objetivo? Va a ser establecer la función del corazón, explicar sus funciones y relacionarlo con el mantenimiento de la vida. ¿Sí? Váyale copiando porque estos dos temas más los materiales nos van a ayudar a llenar nuestro formato de informe para cada laboratorio, ¿sí? Yo le voy a dar lo mismo, así como usted tenía con Teacher Juan Carlos, el tema, el objetivo y los materiales. Y usted llena lo que tiene en el informe de laboratorio, que le voy a hacer llegar en estos días a través de la plataforma de Classroom para que usted lo pueda descargar, lo pueda tener en su computador y luego solo vaya redactando y vaya cambiando lo que por lo que vamos viendo cada semana. Entonces, no se olvide, la semana que viene nuestro tema es la función del corazón y su importancia para el mantenimiento de la vida. ¿Qué materiales necesitamos para poder realizar esta primera práctica? ¿Qué es lo que necesitamos para esta primera práctica? Lo primero, vamos a necesitar una botella de plástico, una botella de plástico suave, de las que se pueden apretar, ¿sí? Una botella de plástico de las que se puede apretar. Botella de plástico suave, de plástico suave, ¿sí? La tapa de la botella, la tapa de la botella, esta tapa de la botella debe estar con un agujero en el centro, debe estar hecho un agujerito en el centro, con un agujero en el centro, agujero en el centro. Y debe estar con un agujero en el centro para que pase un sorbete. Vamos a necesitar un sorbete, un poco de plastilina, un poquito de plastilina y agua. ¿Sí? Un poco de plastilina y agua. Es lo que vamos a necesitar para nuestra primera práctica. ¿Sí? Ahí lo tenemos. ¿Se alcanza a ver? Ah, ya, denme un segundito, lo voy a bajar. Lo voy a bajar. A ver, un segundito para que se pueda ver todo. Ahí lo tiene. Tema, objetivo, material. Plastilina y agua. ¿Sí? Ahí está. Plastilina y agua. Ojo, una botella de plástico suave de la que puedo apretar con la tapita. Y esa tapita debe tener un agujero en el centro por el que pase un sorbete, ¿sí? La tapita le hacen un agujerito en el centro por el que pase un sorbete y plastilina y agua, ¿sí? Es lo que vamos a necesitar para nuestra primera práctica de ciencias naturales. Y esto lo vamos a necesitar para la próxima semana, para el día martes. Solo voy a confirmar el día del programa, ¿sí? Yo voy a confirmarles el día del programa de la bandera y les aviso si tenemos que tener los materiales para el próximo martes o si no, para qué día sería, ¿sí? Pero váyale consiguiendo. Solo está por confirmar el día que usted debe tener el tema de los materiales, porque no sé si hay feriado y tampoco no sé, no desconozco yo el día que se va a realizar la ceremonia ¿cómo es? De proclamación y juramento a la bandera, ¿ya? Solo eso estaría por confirmar. Anotar dos cositas, ¿ya?
Dos cositas que tenemos que tener pendiente. Y es que el plano cartesiano tiene dos líneas. ¿Se acuerdan que el plano cartesiano tenía dos líneas? Una del eje de las X y otra en el eje de las Y. Pero este eje de las X y el eje de las Y tiene un nombre. Cada una de estas líneas tiene un nombre en particular. Y pues vamos a empezar por la abscisa. Miren, es un poquito raro el nombre de pronunciarlo, pero se llama abscisa. ¿Qué son las abscisas? Eso es lo que la vamos a escribir. Abscisas. Abscisas. Miren cómo se escribe. Abscisas. Mire cómo se escribe. Abscisas. O abscisa le vamos a poner ya. Dos puntitos. Es el eje de las X. Es el eje de las X. ¿Sí? Miren, solo eso vamos a anotar. Son dos liñitas. La abscisa se la conoce como el eje de las X. Y ordenada, es el eje de las Y. Es el eje de las Y. ¿Sí? Es el eje abscisa, es el eje de las X, ordenada es el eje de las Y. Entonces, en un sistema de coordenadas rectangulares, yo siempre voy a tener dos líneas que se van a entrecruzar en un punto, ¿no es cierto? Aquí tengo la primera y aquí tengo la segunda. Aquí voy a partir siempre del cero, desde el punto en la que chocan las dos líneas, voy a tener el cero. Y para la derecha, en el eje de las horizontales, voy a tener el eje de las X o abscisa y de manera vertical el eje de las Y u ordenada. Y de aquí voy a tener la separación desde el 1 hasta el infinito y más allá, 3, 4, 5, 6, 7. Y hacia arriba también voy a tener los mismos números. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Qué quiere representar el plano? Dentro del plano cartesiano pueden estar ubicados varios objetos o coordenadas. ¿Sí? Estas son más o menos como las coordenadas espaciales. Y me dicen que el primer punto va a estar ubicado en A, le vamos a poner A va a estar en 3 y 2. ¿Sí? Recuerde que cuando me dan coordenadas, el primer número siempre va a ser el eje de las X y el segundo número el eje de las Y. Por ejemplo, el B, si me dice 6, yo tengo que buscar en el eje de las X el 6, porque en las coordenadas siempre el primer número va a pertenecer a X y el segundo a Y. Entonces vamos a ubicar estos dos números rapidito. 3 en X y 2 en Y. Entonces lo ubico con líneas entrecortadas y pongo un puntito en el lugar en el que se chocan. Y a este punto lo voy a llamar A. Ahora, el punto B dice 6 en X. Busco el número 6. ¿Dónde está el 6? Aquí está. ¿Y cuánto me dice en Y? 2. Entonces busco. Y en el centro, donde choquen las líneas, pongo un puntito y ahí está el punto B. Recuerde algo muy importante. Antes de enviarles el link de Live Worksheet, que el primer número siempre es el eje de las X.
Y el segundo número es el eje de las Y. ¿Sí? Por favor, copiemos este poquito que está aquí en el pizarrón y procedo a enviarles el link de Live Worksheet. ¿Ya? Váyale copiando despacito, bien bonito, con su regla, para que no nos quede feo el cuadrito. ¿Sí? Usted lo hace con su juego geométrico. ¿Ya? Ya le va